Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias Javier, muchas gracias Erika, Irene, las dos Irenes, a Joaquín y muchas gracias sobre todo a todos vosotros y todas vosotras por estar aquí y por trabajar día a día por mejorar esta tierra, por mejorar Extremadura. Sabéis que estas elecciones no son unas elecciones más, ni son unas elecciones de segunda categoría. Las elecciones municipales y autonómicas son fundamentales, han sido fundamentales para construir democracia y lo saben. Veo una bandera del Partido Comunista de España, el primer lema de la campaña, quitar caciques para poner alcaldes y desde entonces hemos venido trabajando para seguir poniendo demócratas al frente de las instituciones municipales. Y sabéis que todas las luchas para traer derechos han sido duras, pero que ninguno de esos derechos permanecen si no se defienden día a día. Siempre los privilegiados, en el momento que nos despistamos, nos los pretenden arrebatar. Y por eso tenemos candidaturas llenas de gente que va a cuidar a los trabajadores y las trabajadoras, que va a cuidar a sus pueblos y a sus ciudades y que va a cuidar al planeta. Porque es verdad que hay que cuidar la tierra, porque hasta ahora teníamos claro que vivimos en un sistema con unas formas de producción, de consumo, que no son capaces de garantizar los derechos sociales, los derechos laborales. Pero hoy sabemos que este sistema no es capaz de garantizar la vida. Este sistema provoca ecocidios y arriesga la vida futura de nuestros hijos. Por eso es imprescindible municipios y comunidades autónomas gobernadas por personas de Unidas Podemos capaces de hacer llegar todo lo que acordamos en el Gobierno de España, todo lo que han mencionado, ponerlo sobre la marcha en el terreno y aplicarlo para garantizar que nos cuidamos y que avanzamos en derechos. Y compañeros y compañeras, quedan días para las elecciones. Hay un 30% de personas indecisas, no saben lo que van a votar. Dicen que en los 2 últimos días puede ser que entre el 15 y el 20% de los votantes decidan su papeleta. Y hay que explicar lo que es voto útil en este momento. El voto útil es el voto a la fuerza política que ha conseguido subir el salario mínimo un 47% en estos 4 años. El voto a Unidas Podemos. En Extremadura, frente a lo que dice Fernández Vara, en Extremadura, que dice que apenas 60.000 personas, 70.000 cobran el salario mínimo, probablemente la mitad de las personas activas en la Seguridad Social están cobrando el salario mínimo. Y por eso es indecente que Fernández Vara se preocupe más que de los trabajadores, de los que tienen que pagar esa subida de los salarios. Fernández Vara dijo que en Extremadura no se podía subir el salario mínimo cuando ya estaba aprobado, a pesar de los impedimentos, por supuesto, de la derecha, del Partido Popular y Vox, que votaron en contra, pero también del Partido Socialista, que una semana antes de que se subiera el salario pretendió quitarnos la dirección del proceso para que eso no ocurriera. Cuando lo conseguimos, porque advertimos que si no se acababa el gobierno de coalición, Fernández Vara sale diciendo que en Extremadura tiene que haber un salario mínimo más bajo. Es una absoluta indecencia que olvidó decir que resulta que los beneficios de los empresarios agrícolas ascendieron el último año a 1.800 millones, mientras que solo pagaron en salarios 300 millones. Fijaros si pueden subir el salario mínimo. Y fijaros si el voto útil es no el que va a Fernández Vara, es el que va a Irene de Miguel. Ese es el voto útil aquí. O con la reforma laboral ocurrió exactamente lo mismo con la reforma laboral. La reforma laboral decían también que no se podía, que iba a acabar con la economía, que iba a provocar desempleo. También el Partido Socialista intentó quitarnos el control de la reforma laboral cuando ya se estaba cerrando el acuerdo. Y nuevamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que de eso nada, que si no había reforma laboral se acababa el gobierno de coalición. El voto útil es el que ha posibilitado que hoy ya no haya un 50% de contratos eventuales en España, ya solamente hay un 15% y sigue bajando. El voto útil es el de Unidas Podemos, que ha posibilitado que el 80% de los jóvenes en nuestro país ya tengan contratos fijos y puedan tener un proyecto de vida. Ese es el voto útil. Y al señor Garamendi
Señor Garamendi, tan preocupado porque tras la reforma laboral dice que no encuentran trabajadores porque hay que pagarles mucho y hay que reconocerles derechos, al señor Garamendi hay que explicarle que los derechos, el reconocimiento de derechos, mejora las condiciones de vida y mejora la economía. Tenemos las cifras de empleo más altas en España de los últimos 15 años, casi 21 millones de trabajadores y trabajadoras. Señor Garamendi, garanticen derechos y tengan en cuenta que el voto útil es el voto Unidas Podemos porque da derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y el voto útil también es el que ha subido las pensiones un 8,5% y es el que ha posibilitado que ya no se nos caiga la cara de vergüenza a los pensionistas cuando recibíais la carta diciendo que os iban a subir un 0,25% y la carta valía más que lo que os subían. Eso ha sido posible gracias a Unidas Podemos, pero también, y hay que dar las gracias, ha sido posible al trabajo del movimiento de pensionistas, al que hay que agradecerle todos esos esfuerzos. Y hemos vuelto a recuperar el seguro de desempleo y todo eso ha sido posible también con los sindicatos, gracias al bloque de trabajo de los sindicatos de clase con Unidas Podemos, de las comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Y a los sindicatos hay que darles herramientas para que continúen defendiendo nuestros derechos. Por eso el voto útil es el que derogó el artículo 315 del Código Penal que penalizaba los piquetes informativos y las huelgas. Y el voto útil es el que ha vuelto a traer la ultraactividad para que los sindicatos tengan herramientas de negociación colectiva. El voto útil vuelve a ser el voto de los sindicatos y de Unidas Podemos, compañeros y compañeras. El voto útil es el que reconoce derechos a los riders y a las empleadas de hogar. Y el voto útil es el que acaba con la inflación y consigue con distintas medidas que nuestro país tenga la inflación más baja de Europa. ¿Y qué medidas han sido esas? Pues en primer lugar la intervención del precio de la luz a través de la intervención del gas, que el Partido Socialista, como siempre, decía que no podía ser. Y, por supuesto, el Partido Popular y Vox votaron en contra, faltaba más. Pero el voto útil es el que obligó al Partido Socialista a que finalmente se interviniera el precio de la luz. Y hoy es un modelo en toda Europa, la excepción ibérica. Y también es voto útil haber abaratado los transportes de ferrocarril hasta la gratuidad en los de las cercanías, porque eso también es una ayuda para los trabajadores y trabajadoras. Y el voto útil es el que ha puesto un tope al crecimiento de los precios de los alquileres un 2% y el que luego ha conseguido sacar adelante la ley de vivienda que ha impulsado nuestra ministra Yone Belarra. Esos son los votos útiles. Esos son los votos útiles y no el voto al Partido Popular que ha votado en contra de la ley de vivienda o a Vox que ha votado en contra o al voto del Partido Socialista que no ha sido capaz, no ha tenido la valentía de sacar adelante la ley de vivienda hasta que ya se acababa la legislatura y necesitaba un poco de discurso populista para enfrentarse a la campaña de las elecciones. Compañeros y compañeras, sabemos cuál es el programa de la derecha de este país. Es acabar con la democracia, es ilegalizarnos. Vox ha presentado 3 veces en esta legislatura propuestas para ilegalizar a las fuerzas que dicen que no son constitucionalistas, como si el PP o Vox hubieran alguna vez luchado por la democracia en este país. Su programa es derogarlo todo, todo es lo que han dicho, todos los avances los quieren derogar. Eso no es un voto útil. También quieren derogar la ley de memoria, la ley que reconoce a tantos compañeros y compañeras que fueron asesinados por luchar por la libertad, aquí, en este mismo sitio y en tantos otros sitios de toda España. Hay poco que explicar sobre la inutilidad, la irresponsabilidad de votar a la derecha, pero compañeros y compañeras, votar al Partido Socialista en estos momentos es lo menos útil que se puede hacer. Y eso hay que explicarlo. Partido Socialista nunca, para ellos nunca es el momento, nunca se pueden sacar adelante las propuestas y ha sido exclusivamente nuestra entrada en el Gobierno de España lo que les ha obligado a hacer por primera vez en muchos años políticas a favor de las mayorías. ¿Cómo es posible
que se resistieran a aprobar un impuesto, el impuesto a los beneficios extraordinarios de energéticas y de bancos. Al final hemos conseguido que el impuesto sea transitorio, pero por lo menos ya lo hemos cobrado este año. El Partido Socialista no dejaba que fuera un impuesto definitivo y solo en el primer trimestre de este año los bancos han tenido casi 5.000 millones de beneficios después de pagar el impuesto extraordinario. O las compañías energéticas, casi 4.000 millones de beneficios en los 3 primeros meses de este año después de pagar el impuesto extraordinario que nos decían los garamendis que no podía pagarse y que nos dice el Partido Socialista que hay que pagarlo, pero poco, solo excepcionalmente. Y mientras tanto se conoce la lista de los banqueros mejor pagados de Europa y resulta que de los 10 banqueros y banqueras mejor pagados de Europa, 5 son de este país, banqueros y banqueras. Es una vergüenza. El voto útil es el que va a hacer posible que los impuestos a la banca y a las eléctricas sean justos y sean permanentes, no sean solo provisionales. Es el voto a Unidas Podemos. Y queda poco, compañeros y compañeras, queda poco para continuar explicando ese voto útil. Hay que multiplicarse, hay que salir a las calles, hay que continuar sumando, fortaleciendo este proceso, añadiendo, incorporando a muchas más personas para que el camino que tenemos por delante acabe el 28 de mayo en una inmensa victoria en las urnas, para que Irene sea nuestra presidenta, para que Erika sea nuestra alcaldesa y, sobre todo, para seguir construyendo lo que viene y no permitir que la derecha y la ultraderecha entren en el Gobierno de España, para poder seguir haciendo políticas a favor de las mayorías. Compañeros y compañeras, todo el mundo a movilizarse para llenar las urnas de dignidad el 28 de mayo. Y para mí ahora es un privilegio dejaros con la mujer, la compañera, la camarada que ha conseguido poner nuestro país en los primeros puestos en la lucha por la igualdad de todo el mundo. A la mujer que ha salido con el Ministerio de Igualdad a defender el antirracismo frente al racismo de la ultraderecha y además en coordinación con nuestro gobierno hermano de Brasil, a la ministra Irene Montero.